Son en total 165 representantes a la Cámara y 102 senadores quienes entrarán al ruedo. En la Cámara Alta, donde se esperan los más álgidos debates, las curules quedarán distribuidas de la siguiente manera. Partido de la U, 21. Centro Democrático, 20. Partido Conservador, 18. Partido Liberal, 17. Partido Cambio Radical, 9. Partido Alianza Verde, 5. Polo Democrático Alternativo, 5. Partido Opción Ciudadana, 5. Circunscripción Indígena, 2. La llamada Unidad Nacional, coalición de gobierno que tendrá las mayorías, debido a que esta unidad está conformada por 3 de los partidos más fuertes en la política colombiana. Aún así, el Ejecutivo contará esta vez con un nutrido bloque opositor que entra al escenario político en el Congreso. El Centro Democrático, que desde los polos opuestos se suma a la oposición que ya ejerce la izquierda liderada por el Polo Democrático. Congreso que tendrá el reto de sacar adelante importantes reformas para el país. La paz. El gran reto que tendrá este gobierno será la paz. A los congresistas que inicien este nuevo periodo les tocará llevar a cabo las reformas que sean necesarias en este sentido y, por supuesto, tomar una postura en cuanto a lo firmado en La Habana. Reelección. De acuerdo con lo propuesto por el mandatario colombiano Juan Manuel Santos en campaña, este Congreso le tocará votar la eliminación de la reelección presidencial y definir el nuevo periodo de gobierno que podrá pasar de 4 a 5 o 6 años. Salud. La reforma a la salud fue una asignatura que dejó pendiente el pasado Congreso. Por eso, tanto Cámara como Senado tendrá el reto de entregarle al país una reforma a este sector, que acabe con el paseo de la muerte, establezca mayores controles a las entidades prestadoras de salud o EPS para que brinden un servicio más humano. Justicia. El Congreso anterior tuvo como punto negro la reforma a la justicia. La que allí se aprobó tuvo que ser objetada por el presidente, ya que en la conciliación se introdujeron artículos que le cambiaron el sentido a la reforma, blindando a congresistas vinculados con grupos al margen de la ley. Educación. Según los analistas, la educación necesita un revolcón que garantice la formación de los docentes, la calidad de los programas y los recursos para las instituciones. Reforma tributaria. Apoyar o no una reforma tributaria que permita mayor recaudo de recursos y, según se ha dicho, la ampliación de impuestos, algo que para algunos fue un tema que debió ser tocado en el discurso de instalación del Congreso. Abrimos este debate. Saludo desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 a Alfredo Ramos Maya, senador por el Centro Democrático, abogado especialista en Derecho Constitucional. Más a mi lado, Germán Navas Talero, representante de la Cámara por el Polo Democrático, abogado, periodista, locutor. Y en segundo tendremos también desde Bogotá Juan Manuel Galán, senador por el Partido Liberal, que también nos acompaña desde Colombia. Un gusto tenerlos, señores. Gracias. Bienvenidos. En nuevas caras, sin duda, vemos en el Senado, en el Congreso colombiano. Pues en mi programa sí, así que bienvenido a mi programa. Quería empezar por lo que mostrábamos en esa nota y que se pregunta no solo los colombianos, sino en América Latina. ¿Cuáles son los nuevos retos de esta legislatura? Que este país hay que volverlo a hacer, porque 8 años que lo tuvo Uribe y 4 Santos ya no nos dejan país. Entonces toca volverlo a hacer. ¿Y cómo se empieza a hacer un país? Con una reforma constitucional prudentemente y consultada a la opinión pública. Con una justicia que busque ser justicia y no instrumento de retaliación, eso es lo que necesitamos hacer. Modificar el código electoral, lógicamente a los políticos tradicionales no les interesa, porque qué mejor que tener 40.000 fijos a los cuales compro y arreglo el paseo. Nosotros acabamos de presentar un proyecto, se lo podemos comentar a ustedes, con Angélica Lozano, Claudia López, Alirio Uribe, ayer precisamente, donde consideramos que el voto no debe ser obligatorio, pero sí debe ser pues, bueno, requisito para ingresar a la condición de servidor público. Es vergonzoso que muchas personas que desempeñan cargos públicos en Colombia no voten. Si no les interesa el país, entonces no pidan un cargo público. La fórmula es sencillita, es sencilla. Y quien aspire a desempeñar un cargo público deberá acreditar que participó en el anterior proceso electoral, salvo fuerza mayor o caso fortuito. ¿Hacer de nuevo el país, senador Ramos, como lo dice el representante Navas? Pues yo creo que lo más importante es, primero, recuperar la confianza en el Congreso de la República. Es una de las instituciones con mayor desprestigio en la democracia colombiana. Las actuaciones, el sometimiento al Ejecutivo,
la inasistencia parlamentaria, la falta de preparación para muchos debates, simplemente el arrodillamiento al Ejecutivo siempre ha sido la constante en el Congreso. Yo creo que ahí hay un primer paso. Yo no lo contradigo a él porque quien más arrodilló al Congreso fue Uribe. Eso sí. Bueno, otro de los obsesionados con Uribe. Pero que será protagonista en este Congreso. Doctor, pero ¿por qué hay reelección? Pregunto, ¿por qué hay reelección? ¿No fue producto de un manejo sucio al Congreso? Porque yo denuncié allí y a Teolino, yo fui el denunciante. Por eso conozco exactamente cómo se logró la reelección de Uribe, de la cual vino en últimas a valerse Santos. Entonces, también. Querramos o no, el senador y representante, Uribe sigue siendo el protagonista en este Congreso. Así es, Uribe es el protagonista más importante de la historia política del país moderna. Cada palabra de muchos de sus opositores tiene que tener, cada frase tiene que tener Uribe metido de alguna u otra manera. Buscan siempre comparar todo con Uribe. No han podido pasar de la obsesión del mejor presidente de Colombia en los últimos 50 años. Pero bueno, yo creo que lo importante es ya fijarnos en el Congreso. Álvaro Uribe Pero ahora es senador. Y eso pasa por primera vez en la historia de Colombia. ¿Qué significa eso para el Congreso? Pues es supremamente importante porque le va a dar gran altura al debate. Va a haber un debate ideológico muy serio. Aquí antes se mostraban posturas muy blandengues, muy timoratas en muchos sentidos. El polo, hay que reconocerlo, ha tenido siempre una coherencia ideológica muy grande, pero la generalidad del Congreso no ha tenido esa misma coherencia. Ahora llega una bancada nueva de personas diferentes, de personas que venimos del sector privado, de la academia, que representamos una posición del país, una posición de centro, donde concurrimos muchos ciudadanos con ideologías diversas, pero sobre todo con un compromiso claro con 5 pilares que ha presentado el Centro Democrático que defenderemos durante los próximos 4 años. Ya vamos a esos pilares, tanto los que mostró el presidente Santos como los que ha presentado el Centro Democrático. ¿Usted coincide con que es un Congreso inédito donde hay un expresidente como senador, una nueva oposición? Mucha gente está hablando de la oposición siempre fue del polo democrático, de la izquierda, parece una nueva oposición de derecha. No confunda usted la oposición con la enemistad. Una cosa es hacer una oposición política como la hacemos nosotros a programas de gobierno. ¿Y ellos qué son? Hay una enemistad entre Uribe y Santos, no es más, porque todo lo que hay que corregir en este país es producto de los mismos con las mismas, las políticas santistas, las uribistas, las pasadistas, que son las que postraron a este país en el estado en que está. Pero yo decía en un Twitter ayer que no creo en la oposición del creador con el producto. ¿Qué oposición le puede hacer Uribe a Santos si el uno es engendro del otro, o no? ¿Qué tipo de contrapeso será realmente? Pues básicamente ideológico. La seguridad democrática. ¿Pero ideológico en qué sentido? La seguridad democrática. Tomo lo que ha dicho el representante. ¿Se viene de lo mismo? ¿No es una derecha en Colombia? Pues finalmente Juan Manuel Santos traicionó a los electores que lo eligieron, traicionó sobre todo los programas que lo eligieron. Si uno ve lo que Juan Manuel Santos originalmente estaba presentando hace 4 años cuando se lanzó a la presidencia, es completamente diferente a lo que presentó para la última campaña. Seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social, esos 3 pilares, a los que se suman 2 nuevos, Estado austero y descentralizado y diálogo popular, se perdieron completamente en este gobierno. Uno lo ve en las cifras, ve cómo se deteriora la seguridad, ve cómo la informalidad, el desempleo, la incomodidad en temas sociales sigue aumentando. Sobre todo se perdió el diálogo directo con el ciudadano, se perdió ese Estado que es cercano al ciudadano, esa confianza que se venía recuperando durante los 8 años del presidente Uribe, donde los ciudadanos, aunque no fuera un gobierno perfecto, aunque hubiera habido errores, sin duda los hubo, pero donde los ciudadanos se sentían representados, se sentían cercanos a su gobierno, hace una gran diferencia con el talante y la forma del manejo del país. Hoy se presentan otras propuestas completamente diferentes. Yo no defiendo ni a uno ni a otro, para mí son iguales. O sea, usted es oposición al Centro Democrático y al gobierno. Nosotros queremos una educación total a cargo del Estado. Queremos una salud total a cargo del Estado. Queremos mayor inversión social, lo que nunca le dio ni el uribismo ni el santismo al país. Por eso cuando me dicen el cambio, me muero de la risa. Mire, ayer me dieron un ejemplo del cambio que anuncian. Estaban eligiendo un cargo en la Cámara de una niña. Y de pronto dicen que a esa niña que llevaba 18 años, pues no la van a sacar por nada malo, sino porque era un acuerdo político entre los que mandan allá, que son ellos y nosotros. Yo dije, parece infame eso. Y por un acuerdo político se prive a alguien de una posición que manejó durante 18 años. Y protestamos nosotros los del Polo y los de Verde.
Y yo pues, conseguí, por esta ya la votaron 20, digo, pero si hay un acuerdo para cambiar el Congreso, porque eso es lo que se le dice al país, y cuando veo que uno de los primeros actos de ese mismo Congreso es cometer una injusticia contra una trabajadora que llevaba 18 años, digo, ¿cuál cambio? Y lo dije públicamente, no solo a usted, senador, lo dije ayer. ¿Cuál cambio van a hacer ahí? Vamos a hablar con el senador por el Partido Liberal, el senador Juan Manuel Galán, también nos acompaña desde Bogotá. Senador, bienvenido. Encierro las preguntas que hemos estado aquí debatiendo con mis invitados desde el estudio. ¿Cuáles son los retos de esta nueva legislatura? ¿Alrededor de qué va a girar el Congreso en Colombia? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Andrea. Pues los retos que tiene este Congreso son trascendentales, son importantísimos porque es el Congreso que va a estudiar y tramitar toda la legislación que va a ambientar el proceso de paz en Colombia, que va a permitir que la paz sea en buena parte una realidad a través de una legislación que, por ejemplo, reglamente la manera como los guerrilleros van a reinsertarse a la vida civil, cómo van a ser juzgados, en qué condiciones, qué penas se les va a imponer, qué verdad le van a entregar a las víctimas como reparación. En fin, son una cantidad de reformas que el país está esperando de este Congreso, que como lo dijo el presidente Santos, será recordado como el Congreso de la Paz, si cumple con esa misión que los ciudadanos le han otorgado. Solo la paz, senador Galán, ya le doy la palabra a ustedes, representante y senador. Solo la paz, porque muchos están pidiendo reforma a la justicia, reforma a la salud, educación, 4 años de deuda. Claro, Andrea, pero es que nada tendría que ver más con la paz que la reforma a la justicia, por ejemplo, que quedó pendiente del episodio lamentable que vivimos en el Congreso pasado. Ahora el presidente pues, ha anunciado una reforma a la justicia donde, por ejemplo, se va a eliminar la puerta giratoria, se va a eliminar esas facultades electorales de selección de candidatos que tienen las altas cortes y que han producido unas distorsiones y unos problemas para que el ciudadano acceda a la justicia y para que los magistrados se ocupen de sus funciones. La reforma a la salud tiene mucho que ver con la paz, con brindarle a la gente un servicio de salud digno, de calidad, donde la gente pueda acceder sin colas, donde no haya corrupción en el manejo de los recursos de la salud. En educación también, porque se va a preparar toda una nueva generación de colombianos con una mejora en la calidad de la educación, pues que ha quedado reflejado en las pruebas PISA, que estamos en muchas deficiencias y que tenemos que progresar mucho en ese sentido. Todas esas reformas sociales tienen que ver con la paz. El representante. No, me parece muy simpático todo lo que dice mi gran amigo, el doctor Galán, pero yo no les creo nada de eso. Porque si querían cambiar la educación, pues han debido por comenzar a cambiar desde hace 4 años a la ministra de Educación. Es una señora que la sacan de una Cámara de Comercio y la improvisan como ministro de Educación. Entonces, y hasta ahora no sé quién nos va a engañar. Entonces, es utópico cuando el presidente Santos habla de anuncios que presentará al Congreso proyectos de ley en campo, en educación, en salud, en seguridad, en ambiente, en equilibrio de poderes. Yo fui víctima de la reforma de la justicia presentada por Santos y los uribistas que en aquella época se saludaron unos a otros, y ellos fueron los que me dieron palo a mí. Yo emplazo a cualquier colombiano a que vea las actas de la Comisión Primera de Cámara. Estuve en los debates, fui el que me opuse desde el día 1 a esa reforma. Y hay que ver todo lo que hicieron. Me decían, sí, tiene toda la razón el representante Navas, eso es magistral, pero después lo miraremos. Mire, hacer cosas como estas, que se salen de modificar la Constitución como la hicieron con el consentimiento de santistas, uribistas y todos, para que no operaran los impedimentos en reformas constitucionales, ¿recuerda usted? Cuando tienen listo eso, entonces se lanzan a la reforma a la justicia, para poder ellos beneficiar a su propio juez. Yo les decía, pero por lo menos hagan una reforma, y la sigo pidiendo a las mayorías. En los casos de impedimento, la solución está en reducir el número de componentes del quórum. Pero fue descarado, miren las listas, miren, gente que estaba siendo investigada por la Corte o en el Consejo de Estado votando en favor de su juez. Eso es el pasado. Pasado en presente, como el de Abelardo Forero y... Podemos ver al futuro, si todo es como sombrío, como nos dice el representante. Yo veo que parecería que las propuestas que oímos ayer en el Congreso de la República
fueran de un nuevo gobierno absolutamente nuevo, como si fuera la oposición la que hubiera ganado. Es un gobierno que se está diciendo a sí mismo: fracasé en justicia, fracasé en educación, fracasé en salud, entonces tengo que presentar estas propuestas. Ahí hubo toda la oportunidad, tenía todas las mayorías en el Congreso de la República y no logró las grandes reformas que necesita Colombia. Centro Democrático presenta esas grandes reformas, pone esta propuesta de campaña, tanto en presidencia como en Congreso de la República. Pero me preocupa una cosa, salud, doctor, con la venida de una interpelación, me preocupa, ustedes van a cambiar todo. Y la ley 100 es hija del doctor Uribe, y no creo que él quiera matar a su hija. Y durante los 8 años de gobierno, él se opuso siempre a que tocáramos la ley 100, que es la columna vertebral de la salud. Sí. Se puede entrar el debate sobre temas puntuales. Quiero decir aquí ya sobre temas de fondo, y es salud, educación, vivienda, el salario mínimo, cómo se le puede mejorar a los colombianos a través de una prima, cómo recuperamos el fuero penal militar, un tema que es muy de fondo para que la seguridad en Colombia recupere la vía que llevaba en los 8 años del presidente Uribe. Temas importantes como la reforma a la justicia, temas del agro fundamentales, son las propuestas que está haciendo el Centro Democrático, que obviamente mucho se puede haber hecho durante los 8 años del presidente Uribe, pero 8 años no fueron suficientes. Pensamos que con los 4 primeros años de Juan Manuel Santos se iban a lograr. Infortunadamente, Colombia, repito, hoy se tiene menos credibilidad, se genera un clima de desigualdad social cada vez más grande. Hacia allá debemos atacar los problemas, no como que quería hacer el presidente Santos, que se mostró ayer, repito, como si fuera su principal opositor, diciendo que fracasó los 4 años anteriores. Perdóneme, Sí, cierro con es usted. que él acaba de decir una Y cosa. enseguida le doy Él la acaba palabra de al decir senador una Galán. cosa. Mire, el papá del fuero penal militar es nuestro contradictor, Juan Manuel Galán. Está diciendo lo mismo que dicen ustedes, entonces, ¿cuál discordancia? Yo soy el responsable de que se haya caído. Yo fui el demandante. Entonces, eso, para mí no es fundamental en este país. Me quedo solo con una pregunta, escuchándolos a todos, y cuando regrese le doy la palabra al senador Galán. Es si se parecerá este nuevo Congreso colombiano a la campaña política que acabamos de vivir. ¿Será esa la tónica? Antes quiero revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter. Ellos también quieren participar de debate. Les hemos preguntado cuáles son los nuevos retos o los retos del nuevo Congreso colombiano. Rod Páez nos comenta, por ejemplo, respaldar el proceso de paz del gobierno. El conflicto es un peso muy grande para la economía colombiana. Jorge Arturo Saza nos dice también en nuestro Twitter: reforma al sistema judicial, calidad de la educación, modernización del Estado para que sea más eficaz en sus tareas. Hugo Zambrano dice: el Congreso debe estar comprometido al proceso de paz y del equilibrio económico que necesita Colombia.